«Ayúdenme, por favor», gritó Lucía al entrar corriendo al hospital con el bebé en brazos. Los ojos de las enfermeras se clavaron en ella, sorprendidas al ver a la joven de apenas 14 años, despeinada, con la cara marcada por el cansancio y el miedo, cargando a un bebé que no paraba de llorar. Lucía miraba a todos lados, buscando desesperadamente a alguien que pudiera atenderla. «¿Qué pasó?», preguntó una de las enfermeras, acercándose rápidamente. Es mi hermana», dijo Lucía entre sollozos, sosteniendo al bebé más fuerte mientras éste seguía llorando. «No sé qué tiene, no deja de llorar. No he podido calmarla en horas. Necesito que la revisen». La enfermera miró a la niña con seriedad y le hizo un gesto para que la siguiera. Lucía caminó detrás de ella, sus pasos apresurados resonando en el pasillo vacío del hospital. La llevaron a una sala pequeña, donde otra enfermera y un doctor ya esperaban. «¿Qué edad tiene el bebé?», preguntó el doctor mientras revisaba rápidamente a la pequeña. «Tiene 3 meses», respondió Lucía con un hilo de voz, mirando cómo el médico colocaba el estetoscopio sobre el pecho de la bebé. «¿Eres la madre?», preguntó la enfermera anotando algo en una hoja. Lucía dudó por un segundo. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. La enfermera la miró con el ceño fruncido, esperando una respuesta. «No, no soy su madre», respondió finalmente con los ojos llenos de lágrimas. «Es mi hermana, mi mamá. Ella murió cuando Clara nació». El silencio llenó la sala. La enfermera dejó de escribir y miró al doctor, que seguía examinando al bebé. Lucía sentía el peso de sus palabras en el aire, como si hubiera soltado una verdad que nadie esperaba. «¿Y tu papá?», preguntó el doctor, sin dejar de mirar a la bebé. «No está. Nos abandonó hace años», respondió Lucía, apretando los labios para contener las lágrimas. El médico y las enfermeras intercambiaron miradas. Nadie dijo nada por unos segundos, pero el ambiente se llenó de tensión. Finalmente, el doctor se volvió hacia Lucía. «La bebé tiene hambre, está deshidratada. Necesitamos alimentarla y revisarla más a fondo para asegurarnos de que todo esté bien», explicó, con un tono serio pero calmado. Lucía asintió rápidamente, con alivio de que Clara estuviera en manos de profesionales. Pero el alivio duró poco, porque una de las enfermeras salió del cuarto con un gesto preocupado. «¿Has estado cuidando sola al bebé desde que murió tu mamá?», preguntó el doctor, mientras colocaba una pequeña mascarilla de oxígeno sobre el rostro de Clara. Lucía asintió, bajando la mirada. «No tengo a nadie más. He hecho lo que he podido. Le doy fórmula, pero hoy no dejaba de llorar y me asusté». El doctor suspiró y dejó el estetoscopio a un lado. «Voy a ser honesto contigo, Lucía. Eres muy joven y cuidar a un bebé no es algo sencillo. Hiciste bien al traerla aquí, pero esto es algo que no puedes hacer sola». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y entró otra persona, una mujer de unos 50 años, con una bata blanca y una expresión firme pero cálida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dirigiéndose al doctor. «Es doctora Morales», explicó una de las enfermeras. «El bebé está deshidratado, parece que la hermana mayor ha estado cuidándolo sola desde que su madre falleció». La doctora Morales miró a Lucía con atención, como si tratara de entender la situación con solo mirarla. «Lucía, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó con un tono más suave que el de los demás. Lucía asintió, abrazándose a sí misma. «No quiero perder a Clara. No tengo a nadie más. Yo puedo cuidarla. Lo prometo». La doctora se quedó en silencio por unos momentos, evaluando lo que acababa de escuchar. Finalmente asintió. «Por ahora, lo más importante es que Clara esté bien. Vamos a estabilizarla y asegurarnos de que no haya ningún otro problema de salud. Después, hablaremos sobre qué sigue», dijo doctora Morales con una mirada que parecía contener tanto comprensión como preocupación. Lucía tragó saliva y asintió. Sabía que había hecho lo correcto al ir al hospital, pero también sabía que esta noche solo era el comienzo de una batalla mucho más grande. Lucía esperaba en el pasillo del hospital, mientras el llanto de Clara disminuía detrás de la puerta cerrada. La bebé estaba siendo alimentada y revisada por las enfermeras, y aunque eso debería darle tranquilidad, el nudo en su estómago no hacía más que apretarse. Sus manos temblaban al recordar las palabras del doctor. «Esto es algo que no puedes hacer sola». No podía dejar de pensar en su mamá, María, que apenas unas semanas antes había estado viva. Aunque su salud ya se veía deteriorada,
Nunca imaginó que Clara llegaría al mundo bajo circunstancias tan crueles. Lucía apretó los puños al pensar en cómo todo había cambiado en un instante. La puerta se abrió y la doctora Morales salió, mirándola directamente. «Lucía, necesito que hablemos un momento», dijo con calma, haciendo un gesto para que la siguiera a una pequeña oficina cercana. Lucía la siguió en silencio, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más fuerte. Al entrar, se sentó frente al escritorio, incapaz de mirar a la doctora a los ojos. «Clara está estable», comenzó la doctora Morales, lo que hizo que Lucía soltara un pequeño suspiro de alivio. «Pero tenemos que hablar de lo que sigue. Necesito que me cuentes toda la verdad sin omitir nada. Esto no es para juzgarte, Lucía, pero debemos saber qué está pasando para poder ayudarte». Lucía se retorció las manos, luchando contra el deseo de llorar. Finalmente levantó la mirada y comenzó a hablar. «Mi mamá, ella estaba enferma cuando quedó embarazada de Clara. Siempre decía que todo estaría bien, que no necesitábamos preocuparnos. Pero cuando Clara nació, fue en nuestra casa. No había tiempo para ir al hospital. No teníamos dinero ni transporte». Su voz se quebró y se detuvo por un momento para recuperar el aliento. Después del parto, mamá comenzó a empeorar. 2 días después, ya no podía levantarse y al tercer día se fue. La doctora Morales escuchó con atención, sus ojos suavizándose mientras Lucía hablaba, pero no la interrumpió, dejando que terminara. «Desde entonces, me he encargado de Clara. Hago lo que puedo. Uso el poco dinero que me dejó mi mamá para comprar fórmula y pañales. Pero así se me está acabando y no sé qué más hacer. Solo quiero que esté bien», terminó Lucía secándose las lágrimas con la manga de su suéter. La doctora permaneció en silencio por unos segundos antes de hablar. «Lucía, eres increíblemente valiente. Lo que has hecho por tu hermana es algo que pocas personas podrían hacer a tu edad», dijo con sinceridad. «Pero también tienes que entender que esto no es algo que puedas manejar sola a largo plazo. Tienes solo 14 años y una bebé necesita muchas cosas. No hay nadie más en tu familia que pueda ayudarte. ¿Algún tío, primo, alguien?» Lucía negó con la cabeza rápidamente. «No hay nadie. Mi papá nos dejó hace años y mi mamá nunca tuvo contacto con el resto de la familia. Somos solo Clara y yo». La doctora Morales respiró profundamente, como si estuviera pensando en sus próximas palabras con cuidado. «Voy a ser honesta contigo, Lucía. Esto es complicado. Es probable que servicios sociales quieran intervenir y decidir lo mejor para Clara, pero quiero que sepas que yo estoy de tu lado. No permitiré que te separen de tu hermana sin luchar por ti», dijo con determinación. «Voy a contactar a algunas personas que podrían ayudarte, pero necesitamos que Clara esté registrada legalmente, que su situación esté en orden. ¿Tienes su acta de nacimiento?» Lucía asintió, sacando un sobre arrugado de su mochila. «Aquí está. Mamá lo hizo antes de morir». La doctora tomó el sobre, revisándolo rápidamente, y luego lo colocó sobre el escritorio. «Bien, esto es un buen comienzo. Ahora, quiero que confíes en mí. Lo primero será asegurarnos de que Clara reciba toda la atención médica que necesita. Luego voy a trabajar contigo para que ambas estén seguras. Pero necesito que me prometas algo. No volverás a cargar con todo sola. Yo y mi equipo vamos a ayudarte, pero tienes que dejar que lo hagamos, ¿de acuerdo?» Lucía miró a la doctora, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Asintió lentamente. «De acuerdo», murmuró, «pero no quiero perderla. No quiero que me la quiten». La doctora Morales le tomó la mano y apretó suavemente. «Haremos todo lo posible para que eso no pase, pero será un camino difícil, Lucía. Vas a necesitar toda la fuerza que ya has demostrado tener». Por primera vez en días, Lucía sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, no estaba completamente sola. La calma que Lucía había sentido después de hablar con la doctora Morales duró poco. Apenas unas horas después de que Clara fuera estabilizada, 2 personas llegaron al hospital. Vestían ropa formal y llevaban carpetas bajo el brazo. Una de las enfermeras las presentó como trabajadores de servicios sociales, y el corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. «¿Eres Lucía?», preguntó una de las mujeres con una voz neutra pero autoritaria. Era una mujer de mediana edad, con cabello recogido en un moño estricto. «Necesitamos hablar contigo sobre tu hermana». Lucía asintió tímidamente, abrazando su mochila contra el pecho. La llevaron a una sala de reuniones pequeña,
donde la otra trabajadora, un hombre joven con una expresión seria pero menos intimidante, comenzó a hablar. «Entendemos que estás pasando por una situación difícil», dijo, colocando una libreta sobre la mesa. «Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos de que Clara esté en un entorno seguro y estable. Tenemos algunas preguntas para ti». Lucía tragó saliva. Sabía que esto podía pasar, pero no estaba preparada para enfrentarlo tan pronto. Asintió, intentando no mostrar cuánto temblaban sus manos. «¿Desde cuándo cuidas a Clara?», preguntó la mujer, abriendo una carpeta y sacando un formulario. «Desde que nació», respondió Lucía tratando de mantener la voz firme. «Mi mamá murió 2 días después de que ella naciera y no hay nadie más que pueda cuidarla». «¿Cómo la alimentas?», continuó la mujer, sin levantar la mirada de la hoja. «Con fórmula», explicó Lucía. «Uso lo que quedaba del dinero de mi mamá para comprarla. También le cambio los pañales, la baño. Hago todo lo que necesita». El hombre asintió lentamente, pero la mujer frunció el ceño. «Lucía, tienes 14 años», dijo mirando a la joven directamente. «¿Te das cuenta de lo complicado que es criar a un bebé? ¿Qué harás cuando el dinero se acabe? ¿Cómo vas a mantener a Clara y seguir yendo a la escuela?». Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se obligó a no llorar. «Haré lo que sea necesario. Si tengo que trabajar, trabajaré. Pero no voy a dejar que se la lleven. Clara es mi hermana, y yo puedo cuidarla». La mujer intercambió una mirada rápida con su compañero, que habló después de una pausa. «Entendemos tu intención, Lucía, y es admirable lo que estás haciendo por tu hermana, pero nuestra prioridad es el bienestar del bebé. En casos como este, a menudo consideramos otras opciones, como la colocación temporal con una familia de acogida mientras trabajamos en una solución a largo plazo». «¡No!», exclamó Lucía, levantándose de golpe. «No pueden llevársela. No tienen idea de lo que hemos pasado. Clara es lo único que tengo, y yo soy lo único que ella tiene». El hombre levantó las manos para calmarla. «Lucía, por favor, siéntate. Nadie ha tomado una decisión aún, pero necesitamos evaluar la situación antes de decidir qué es lo mejor para Clara». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió y entró la doctora Morales. Llevaba su bata blanca y un semblante decidido, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz firme pero cortés. «Soy la doctora Morales y he estado atendiendo tanto a Clara como a Lucía. Creo que sería prudente que estuviera presente en esta conversación». Los trabajadores sociales intercambiaron miradas, pero no protestaron. La doctora Morales tomó asiento junto a Lucía, colocando una mano tranquilizadora sobre su brazo. «Lucía ha hecho un trabajo admirable cuidando a su hermana bajo circunstancias extraordinarias», comenzó la doctora, mirando directamente a los trabajadores sociales. «No es común que una niña de 14 años tenga la madurez para asumir una responsabilidad así, pero Lucía lo ha hecho. Clara está estable porque Lucía actuó rápidamente y la trajo aquí cuando notó que algo estaba mal». «Entendemos eso, doctora», respondió la mujer, manteniendo su tono neutral. «Pero también tenemos que considerar que Lucía no tiene los medios para cuidar de un bebé a largo plazo. Eso incluye estabilidad económica, acceso a servicios médicos y un entorno seguro. Y precisamente por eso estoy aquí», dijo la doctora Morales con firmeza. «Lucía no está sola. Estoy trabajando para conectarla con recursos que puedan ayudarla a cuidar a Clara, incluyendo apoyo financiero y educativo. Además, el hospital y algunas organizaciones locales están dispuestos a ofrecer ayuda inmediata». Lucía miró a la doctora, sorprendida. No sabía que estaba haciendo tanto por ella. Por primera vez, sintió que tal vez no estaba tan sola como pensaba. Los trabajadores sociales tomaron notas mientras la doctora hablaba, pero sus rostros eran difíciles de leer. Finalmente, la mujer cerró su carpeta y se levantó. «Por ahora dejaremos que Clara permanezca bajo el cuidado de Lucía», dijo para alivio de la joven. «Pero esto será temporal. Realizaremos visitas regulares para asegurarnos de que todo esté en orden y reevaluaremos la situación en unas semanas». Lucía asintió rápidamente, aferrándose a esa pequeña victoria. Sabía que esto era solo el principio, pero estaba decidida a demostrar que podía cuidar a Clara, sin importar lo que viniera después. Cuando los trabajadores sociales salieron de la sala, la doctora Morales se volvió hacia Lucía y le sonrió suavemente. «Lo hiciste bien, Lucía, pero aún queda mucho por hacer. Vamos a trabajar juntas, ¿de acuerdo?». Lucía asintió,
sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Había ganado tiempo y estaba lista para luchar con todas sus fuerzas por su hermana. El sol comenzaba a ocultarse mientras Lucía se sentaba en la sala de espera, sosteniendo a Clara, que por fin dormía tranquila. El hospital estaba más silencioso que antes, pero su mente no dejaba de repetir las palabras de los trabajadores sociales. Esto será temporal. La puerta se abrió y la doctora Morales entró con una pequeña carpeta en la mano. Lucía levantó la vista, tratando de descifrar la expresión de la doctora. Sin decir nada, la mujer tomó asiento junto a ella. «Lucía, necesito hablar contigo sobre lo que viene», comenzó, colocando la carpeta sobre sus piernas. «Lo que pasó hoy con servicios sociales es un recordatorio de que esta situación no será fácil, pero quiero que sepas que no estás sola». Lucía abrazó a Clara un poco más fuerte, sus dedos jugueteando con el borde de la mantita de la bebé. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja sin mirar directamente a la doctora. «Ahora lo más importante es demostrar que puedes cuidar a Clara», explicó doctora Morales. «He estado hablando con una organización local que ayuda a familias en situaciones vulnerables. Están dispuestos a brindarte apoyo económico para comprar fórmula, pañales y cualquier otra cosa que necesites. Pero hay algo más». Lucía levantó la mirada, notando el tono serio en la voz de la doctora. «Quieren que sigas estudiando», continuó Morales. «Sé que cuidar de Clara ya es un trabajo de tiempo completo, pero si no terminas la escuela, será mucho más difícil para ti en el futuro. Necesitamos demostrarle al juez y a los trabajadores sociales que estás comprometida a construir un mejor futuro para las dos». La idea de volver a la escuela hizo que el estómago de Lucía se retorciera. Había dejado de ir semanas atrás, cuando su mamá murió. Había sido demasiado difícil enfrentarse a sus compañeros, soportar las preguntas, fingir que todo estaba bien, pero ahora parecía que no tenía opción. «No sé si puedo hacerlo», admitió, su voz apenas un susurro. «¿Y si no puedo con todo? ¿Y si fallo?». La doctora puso una mano en su hombro mirándola con firmeza. «Lucía, ya has hecho cosas mucho más difíciles que esto. Has cuidado a un bebé sola, has enfrentado a servicios sociales y has mostrado una valentía que pocas personas tienen. Sí, será difícil, pero no estás sola en esto. Yo estaré aquí para ayudarte y también habrá otras personas que te apoyarán». Lucía bajó la mirada hacia Clara, que seguía dormida en sus brazos. La pequeña respiraba suavemente, ajena al peso de las decisiones que su hermana mayor estaba enfrentando. En ese momento, Lucía supo que no tenía otra opción. Tenía que luchar por Clara, por su futuro, por el suyo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. La doctora Morales sonrió, aliviada de ver ese fuego en los ojos de la joven. «Primero vamos a inscribirte en un programa de apoyo escolar para que puedas estudiar desde casa y al mismo tiempo cuidar a Clara. Segundo, te voy a conectar con un abogado que trabaja pro bono. Él nos ayudará a preparar tu caso para la próxima audiencia con servicios sociales. Y tercero», la doctora hizo una pausa abriendo la carpeta que había traído consigo. «Quiero que participes en talleres para padres. No porque no sepas cuidar a Clara, sino porque será una forma de demostrar que estás comprometida a ser la mejor cuidadora posible para ella». Lucía asintió lentamente. Cada palabra de la doctora pesaba sobre sus hombros, pero también sentía que, por primera vez, tenía un plan claro. «¿Qué pasa si ellos deciden quitármela de todas formas?», preguntó, el miedo asomando nuevamente en su voz. La doctora la miró con una mezcla de compasión y determinación. «No puedo prometerte que será fácil, Lucía, pero sí puedo prometerte esto. Haré todo lo que esté en mis manos para que tú y Clara se queden juntas. Y si tú haces tu parte, si demuestras que puedes con este desafío, las posibilidades estarán a tu favor». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió un atisbo de esperanza. No era mucho, pero era suficiente para aferrarse. Miró a la doctora y asintió con más fuerza esta vez. «Lo haré. Haré lo que sea necesario». La doctora Morales sonrió, colocando una mano sobre la suya. «Entonces comencemos mañana. Hay mucho por hacer». Mientras la doctora se levantaba y salía de la sala, Lucía miró a Clara una vez más. La bebé se movió ligeramente en su sueño, apretando los pequeños puños contra su pecho. Lucía acarició suavemente su cabello, dejando escapar un suspiro. «No voy a fallarte, Clara»,
pensó. No importa lo que tenga que hacer. La noche se sentía menos pesada ahora, como si un pequeño rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. Lucía sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba completamente sola, y eso era suficiente para seguir adelante. El día siguiente comenzó temprano para Lucía. Después de una noche inquieta, se encontró con la doctora Morales en el hospital, quien le entregó un pequeño paquete con fórmula y pañales donados por la organización local. Era una ayuda bienvenida, pero el peso de lo que debía hacer a continuación todavía la abrumaba. Cuando llegó a casa con Clara en brazos, encontró a la vecina, doña Carmen, esperando frente a la puerta. Carmen, una mujer mayor de mirada inquisitiva y lengua rápida, se había mantenido al margen desde que María falleció, pero los rumores parecían haber llegado a sus oídos. «Lucía, hija, ¿es cierto lo que andan diciendo?», preguntó sin rodeos. «¿Que los del DIF vinieron a verte? ¿Qué pasó en el hospital?». Lucía dudó, apretando a Clara contra su pecho. No quería hablar, pero sabía que en ese vecindario era inútil intentar ocultar algo. «Sí, vinieron», respondió finalmente, con la voz baja. «Pero Clara está conmigo, todo está bien». Carmen ladeó la cabeza como si tratara de decidir si creía o no lo que decía. Después de un momento, suspiró y cruzó los brazos. «Pues más te vale que estés lista, niña. La gente ya está hablando. Dicen que eres muy joven para cuidar a un bebé, que pronto se la van a llevar», soltó sin preocuparse por suavizar sus palabras. Lucía sintió cómo el color abandonaba su rostro. No era solo el temor a perder a Clara, era el hecho de que el vecindario entero parecía estar en su contra. «Yo estoy haciendo lo mejor que puedo», dijo con firmeza, tratando de ocultar cómo temblaban sus manos. «Clara es mi hermana, y no voy a dejar que nadie nos separe». Carmen pareció suavizarse un poco al escuchar la determinación en la voz de Lucía. Suspiró de nuevo y negó con la cabeza. «Pues si vas a luchar, más te vale hacerlo bien», dijo finalmente. «Porque aquí la gente habla, pero también ayuda cuando ve que alguien lo merece. Si necesitas algo, toca mi puerta». Lucía asintió, sorprendida por el ofrecimiento. Aunque las palabras de Carmen eran duras, había un atisbo de apoyo escondido en ellas. Las palabras de Carmen resultaron ser ciertas. Esa misma tarde, mientras Lucía caminaba por el mercado con Clara en brazos, escuchó los susurros a su alrededor. Las miradas la seguían por los pasillos, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. «¿Viste a la niña con el bebé? Dicen que está sola, pobrecita. No sé cómo se las arregla». Pero no todos los comentarios eran negativos. Una mujer mayor que vendía frutas le sonrió y, sin decir nada, le dio una bolsa con plátanos y manzanas. Otra persona, un hombre que manejaba un puesto de abarrotes, le ofreció un paquete de galletas mientras decía en voz baja: «Para ti y tu hermanita». Aunque las palabras de juicio seguían presentes, esos pequeños actos de bondad ayudaron a aliviar un poco el peso que Lucía llevaba encima. Sabía que no podía cambiar lo que la gente pensaba, pero esos gestos le recordaban que no todos estaban en su contra. Al día siguiente, mientras intentaba acomodar los pañales y la fórmula en el pequeño espacio que compartía con Clara, alguien tocó la puerta. Cuando abrió, encontró a una mujer desconocida de pie frente a ella. Llevaba una bolsa grande y una sonrisa cálida. «Hola, Lucía», dijo. «Soy Ana, trabajo con la organización que la doctora Morales contactó. Vine a traerte algunas cosas para Clara y para ti». Lucía parpadeó, sorprendida, mientras Ana le mostraba la bolsa. Dentro había ropa para bebé, toallitas húmedas y algunos libros educativos. «Gracias, no sé qué decir», murmuró tomando la bolsa con ambas manos. «No tienes que decir nada», respondió Ana con una sonrisa. «Sé que estás pasando por mucho, pero queremos que sepas que no estás sola. También quería invitarte a una reunión que estamos organizando para jóvenes en situaciones como la tuya. Es un espacio seguro, donde podrás conocer a otras personas que están enfrentando desafíos similares». Lucía dudó por un momento. La idea de hablar de su situación con extraños la intimidaba, pero también sabía que necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. «Está bien, iré», dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. Ana le dio un ligero apretón en el hombro antes de despedirse. Cuando se fue, Lucía miró a Clara, que jugaba con un biberón vacío en su cuna improvisada. «¿Escuchaste eso, Clara?», murmuró. «Parece que no estamos tan solas como pensábamos». Esa noche, mientras Clara dormía,
Lucía se sentó en el pequeño colchón que usaban como cama. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las miradas y susurros en el mercado, a las palabras de Carmen y al apoyo inesperado de Ana y la organización. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía algo más. No podía permitirse fracasar. Por Clara, por su mamá y por ella misma, tenía que seguir luchando. Voy a demostrarles que sí puedo, pensó con determinación. Aunque me juzguen, aunque duden de mí, no voy a rendirme. Con esa promesa en mente, apagó la luz y cerró los ojos, preparada para lo que el nuevo día pudiera traer. El lunes por la mañana, Lucía llegó al salón comunitario, donde se llevarían a cabo los talleres para padres. El lugar estaba lleno de ruido, bebés llorando, niños pequeños correteando entre las sillas y padres conversando entre ellos. Era un ambiente caótico, pero también había una calidez en el aire que Lucía no esperaba. Con Clara en brazos, Lucía se dirigió a una de las mesas al fondo de la sala. No conocía a nadie y no sabía exactamente qué esperar, pero estaba decidida a aprender todo lo que pudiera. Recordó las palabras de la doctora Morales. Esto no es para juzgarte, es para demostrar tu compromiso. Hola, ¿es la primera vez que vienes?, preguntó una mujer joven sentándose junto a ella. Tenía un bebé de unos 6 meses en un portabebés y una sonrisa amigable en el rostro. Lucía asintió tímidamente. Sí, nunca había estado en algo así. No te preocupes, todas estuvimos nerviosas al principio, dijo la mujer. Soy Carla. Ese de ahí es mi hijo, Sebastián. ¿Y tú? Lucía. Ella es Clara, mi hermana, respondió, ajustando la mantita que cubría a la bebé. Carla la miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas, algo que Lucía agradeció. En cambio, comenzó a hablarle sobre los talleres y cómo habían sido de gran ayuda para ella como madre primeriza. Mientras escuchaba, Lucía sintió cómo sus nervios comenzaban a disminuir. El taller comenzó con una mujer mayor, la instructora, presentándose como Maritza. Su voz era firme pero alentadora y comenzó hablando sobre las necesidades básicas de los bebés: alimentación, sueño, higiene. Aunque gran parte de la información ya la conocía, Lucía tomó notas mentales, memorizando pequeños consejos prácticos que podrían facilitarle el día a día. Cuando llegó el momento de las preguntas, Lucía dudó en levantar la mano, pero al ver cómo otros participantes compartían sus experiencias sin miedo, decidió intentarlo. ¿Qué pasa si un bebé no deja de llorar, aunque ya comió y tiene el pañal limpio?, preguntó, sintiendo que todas las miradas se dirigían hacia ella. Maritza sonrió con comprensión. Es una buena pregunta, Lucía. A veces los bebés lloran por razones que no son obvias. Pueden tener frío, calor, o simplemente necesitar contacto físico. Prueba con diferentes cosas: cargarla, mecerla o incluso poner música suave. Si nada funciona, y es algo que ocurre con frecuencia, puede ser una señal de que algo más está pasando y necesitaría una revisión médica. Lucía asintió agradecida por la respuesta. Anotó mentalmente lo que Maritza había dicho, sintiendo que cada pequeño consejo era una herramienta más que podía usar. Después del taller, los participantes comenzaron a socializar. Carla se acercó de nuevo a Lucía, esta vez con un vaso de agua en la mano. ¿Qué te pareció?, preguntó. Muy útil, respondió Lucía. No sabía que había tantas cosas que debía tener en cuenta. Pensaba que lo estaba haciendo bien, pero ahora veo que aún tengo mucho que aprender. Carla sonrió. Eso nos pasa a todas. Nadie nace sabiendo, pero lo importante es que estás aquí, aprendiendo. Eso ya dice mucho de ti. Lucía se quedó en silencio por un momento, mirando a Clara, que dormía tranquila en sus brazos. Había llegado al taller sintiéndose insegura, pero ahora comenzaba a entender que ser una buena cuidadora no significaba hacerlo todo perfecto desde el principio. Se trataba de aprender, de mejorar, de dar lo mejor de sí misma por Clara. Gracias, dijo finalmente, devolviéndole la sonrisa a Carla. Cuando regresó a casa esa tarde, Lucía se sintió más confiada. Usó algunos de los consejos que había aprendido en el taller, como envolver a Clara más ajustada en su mantita antes de acostarla, lo que ayudó a que la bebé se calmara más rápido. Cada pequeño éxito la hacía sentir un poco más capaz. Esa noche, mientras escribía en una libreta que había encontrado en la casa, decidió anotar todo lo que estaba aprendiendo. La libreta se convertiría en su guía, un recordatorio de que cada día
podía ser mejor que el anterior. Entre apuntes sobre alimentación y sueño, escribió una frase que había escuchado en el taller. Ser madre es aprender constantemente. No importa cuántos errores cometas, lo importante es seguir intentándolo. Aunque técnicamente no era la madre de Clara, esas palabras resonaban profundamente en ella. A medida que los días pasaban, Lucía comenzó a asistir al taller semanalmente. Poco a poco, se sentía más cómoda compartiendo sus dudas y experiencias. Las otras participantes, muchas de ellas madres jóvenes, comenzaron a verla con respeto, admirando la forma en que cuidaba de Clara a pesar de su corta edad y circunstancias. Carla se convirtió en una amiga cercana y juntas comenzaron a intercambiar consejos y apoyo. Cuando Lucía mencionó que su presupuesto para fórmula estaba casi agotado, Carla le dio información sobre un programa de subsidios que podía ayudarle. Gracias de verdad, dijo Lucía una tarde mientras recogía a Clara después de una siesta. No sé qué habría hecho sin esto. Carla sonrió. A veces, lo único que necesitamos es alguien que crea en nosotras. Y créeme, Lucía, tú puedes con esto. Con cada taller, con cada día que pasaba, Lucía se sentía más segura en su papel como cuidadora de Clara. Aunque todavía había días difíciles, comenzó a darse cuenta de que no estaba sola y que, con el apoyo adecuado, podía darle a Clara el futuro que merecía. Mirando a su hermana una noche, mientras la acunaba para dormir, pensó: estamos en esto juntas, Clara, y no importa lo difícil que sea, no voy a dejar de luchar por ti. Los días de Lucía se convirtieron en una rutina de aprendizaje y cuidado. Cada mañana comenzaba alimentando a Clara, lavando la ropa que la bebé ensuciaba y reorganizando el pequeño espacio donde vivían. Pero con el apoyo de la doctora Morales y el taller de crianza, Lucía comenzó a notar pequeños cambios que le daban esperanza. Clara sonreía más, lloraba menos, y aunque los días seguían siendo difíciles, Lucía estaba aprendiendo a manejar las responsabilidades con más confianza. Esa mañana, mientras lavaba los biberones en la pequeña pila de la cocina, recibió una visita inesperada. Era el director de su escuela secundaria, don Esteban. Vestía su típico suéter de lana y llevaba una carpeta bajo el brazo. Lucía sintió un nudo en el estómago al verlo, preguntándose si venía a regañarla por haber faltado tanto tiempo. Lucía, lamento llegar sin avisar, dijo el director con un tono amable, mirándola con genuina preocupación. Pero me gustaría hablar contigo sobre tu situación. Lucía asintió lentamente, secándose las manos con un trapo. No quería problemas, pero tampoco sabía qué esperar. Sé que has tenido que dejar la escuela para cuidar a tu hermana, y quiero decirte que entiendo lo difícil que debe ser, continuó don Esteban, pero también quiero ayudarte a que no dejes tus estudios por completo. Hablé con la doctora Morales y me comentó que estás comprometida a hacer todo lo posible por Clara. Por eso, quiero proponerte algo. Lucía ladeó la cabeza intrigada pero cautelosa. Hemos preparado un programa especial para estudiantes que no pueden asistir a clases regularmente, explicó don Esteban. Es una modalidad en línea. Podrás estudiar desde casa con el apoyo de materiales impresos y una tablet que estamos dispuestos a prestarte. ¿Qué opinas? La oferta la tomó por sorpresa. No había considerado la posibilidad de estudiar desde casa y la idea la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. No sé si pueda hacerlo, murmuró mirando a Clara, que jugaba en una manta extendida en el piso. Entre cuidar a Clara y todo lo demás, no sé si podré con todo. No tienes que hacerlo sola, Lucía, respondió el director. Podrás avanzar a tu propio ritmo y siempre habrá alguien del personal disponible para ayudarte si lo necesitas. No quiero que pierdas esta oportunidad de construir un futuro mejor para ti y para Clara. Lucía miró al director, luego a Clara, que seguía jugando sin preocupación. Sabía que aceptar significaba agregar una carga más a sus ya agotadores días, pero también sabía que necesitaba ese título para darles una vida más estable. Está bien, dijo finalmente, con una mezcla de nervios y determinación. Lo intentaré. Don Esteban sonrió ampliamente y le entregó la carpeta que traía. Dentro había horarios flexibles, guías de estudio y las instrucciones para acceder al programa. Es un buen comienzo, Lucía, dijo antes de despedirse. Y recuerda, todos estamos aquí para apoyarte. Esa noche, después de acostar a Clara, Lucía abrió la carpeta y comenzó a revisar el material. Aunque la idea de volver a estudiar la intimidaba, también sentía una chispa de esperanza.
Si podía equilibrar sus responsabilidades con el estudio, tal vez realmente podría demostrarles a todos que era capaz de cuidar de su hermana y construir un futuro para ambas. El primer día con el programa fue un desafío. Clara parecía necesitar más atención de lo normal, interrumpiendo a Lucía cada vez que intentaba concentrarse. Mientras trataba de leer una guía de matemáticas, Clara comenzó a llorar inconsolablemente. Lucía suspiró, cerrando el cuaderno y levantándose para mecerla. «No es fácil, ¿verdad?», dijo una voz desde la puerta. Lucía giró y vio a Carla, que había pasado a visitarla como lo hacía de vez en cuando. Llevaba a Sebastián en un portabebés y traía una sonrisa comprensiva. «No, no lo es», admitió Lucía, acomodando a Clara en su pecho. «¿Qué estás intentando hacer?», preguntó Carla, dejando a Sebastián en una manta al lado de Clara. «Volver a la escuela». «Pero entre los llantos, los pañales y las comidas, no sé si pueda», respondió Lucía, dejando escapar un suspiro frustrado. Carla sonrió y le entregó un cuaderno que había traído. «Mira, yo también estoy estudiando mientras cuido a Sebastián. Es un curso técnico que me ayudará a encontrar trabajo. ¿Sabes qué me funciona? Hago listas. Dedico 1 hora al día mientras Sebastián duerme y me concentro solo en eso. A veces es difícil, pero vale la pena. Tal vez podrías intentarlo». Lucía miró el cuaderno de Carla, lleno de notas y marcas, y se sintió inspirada. Quizá no sería fácil, pero podía intentarlo. En los días siguientes, Lucía comenzó a implementar una rutina más organizada. Aprovechaba las siestas de Clara para estudiar y poco a poco comenzó a encontrar un ritmo que funcionaba para ambas. Aunque las cosas seguían siendo difíciles, cada pequeño logro, como completar una lección o resolver un problema matemático, la llenaba de orgullo. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no solo estaba estudiando por Clara, sino también por ella misma. Había perdido mucho desde la muerte de su mamá, pero ahora sentía que estaba recuperando una parte de sí misma. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad de demostrar que podía con todo. Una noche, mientras repasaba sus notas a la luz de una lámpara, miró a Clara, que dormía profundamente en su cuna improvisada. Sonrió y susurró: «Lo estamos logrando, Clara. Poco a poco, pero lo estamos logrando». Con esa promesa en mente, cerró el cuaderno y se preparó para un nuevo día, más segura que nunca de que con esfuerzo y apoyo encontraría la forma de darles a ambas un futuro mejor. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Lucía había imaginado. Desde que los trabajadores sociales visitaron su casa por primera vez, había trabajado incansablemente para demostrar que podía cuidar de Clara. Pero nada de eso alivió la tensión que sentía al caminar hacia el juzgado, con Clara en brazos y la doctora Morales a su lado. «Respira, Lucía», dijo la doctora Morales mientras subían las escaleras del edificio. «Has hecho todo lo que podías hasta ahora. Hoy se trata de demostrarles lo que ya sabemos, que Clara está mejor contigo». Lucía asintió, pero el nudo en su estómago no desaparecía. El juzgado era un edificio imponente, y al entrar, todo le pareció más frío y hostil de lo que esperaba. Había gente por todos lados hablando en voz baja, y el eco de sus pasos hacía que todo se sintiera más solemne. Los llevaron a una pequeña sala de audiencias. El juez, un hombre mayor con cabello canoso y expresión seria, ya estaba sentado en su lugar. A un lado estaban los trabajadores sociales, quienes revisaban documentos y evitaban mirarla directamente. Al otro lado estaba Lucía, sentada junto a la doctora Morales y el abogado pro bono que la doctora había conseguido para ella. «Tranquila, Lucía», le susurró el abogado. «Responde con calma y sé honesta. Confía en el trabajo que hemos hecho». El juez comenzó con una revisión del caso, leyendo en voz alta los detalles de la situación: la muerte de María, la ausencia del padre y cómo Lucía había asumido el cuidado de Clara. A cada palabra, Lucía sentía como si toda su vida estuviera siendo expuesta y juzgada. «Ahora escucharemos a los representantes de servicios sociales», dijo el juez, haciendo un gesto hacia ellos. La trabajadora social que había visitado a Lucía se levantó, sosteniendo una carpeta gruesa. Su tono era profesional, pero sus palabras eran duras. «Señoría, este es un caso complicado. Reconocemos el esfuerzo de Lucía por cuidar a su hermana, pero debemos enfatizar que ella tiene solo 14 años. Aunque ha demostrado compromiso, no tiene los recursos ni la experiencia necesarios para criar a un bebé».
Creemos que sería mejor para el bienestar de Clara que fuera colocada temporalmente con una familia de acogida, mientras Lucía recibe el apoyo necesario para prepararse mejor. Cada palabra era como un golpe para Lucía. Quiso levantarse y gritar que estaban equivocados, que Clara no necesitaba a nadie más, pero se quedó en su lugar, respirando profundamente y esperando su turno. Ahora escuchemos a la parte de la joven Lucía, dijo el juez. El abogado de Lucía se levantó, llevando consigo una carpeta que parecía igual de gruesa que la de los trabajadores sociales. Señoría, lo que mi cliente ha logrado en las últimas semanas es extraordinario. Sí, Lucía es joven, pero su madurez y su dedicación son innegables. Ha asistido a talleres de crianza, ha retomado sus estudios mediante un programa especial y ha establecido una red de apoyo en su comunidad. Además, con la ayuda de organizaciones locales, ha asegurado los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de Clara. No estamos hablando de una adolescente irresponsable, estamos hablando de una hermana mayor que ha demostrado ser capaz de brindar a Clara el amor y el cuidado que necesita. El abogado presentó pruebas, certificados del taller de crianza, informes médicos que mostraban el buen estado de salud de Clara y cartas de apoyo de vecinos, maestros y hasta el director de la escuela. Lucía escuchaba en silencio, sintiendo que por fin alguien estaba defendiendo su esfuerzo. Finalmente, la doctora Morales fue llamada a testificar. Su presencia llenó la sala y su voz era clara y firme. «Conozco a Lucía desde que trajo a Clara al hospital», comenzó. «Desde ese momento, he visto a una niña convertirse en una cuidadora excepcional. No niego que su situación es difícil, pero Lucía no está sola. Yo y otras personas estamos comprometidas a apoyarla. Separar a estas hermanas no solo sería innecesario, sería cruel. Clara no necesita una familia de acogida. Ya tiene una familia, y esa familia es Lucía». El silencio llenó la sala después del testimonio de la doctora. Lucía sintió que las palabras de Morales le daban fuerza, como si alguien finalmente entendiera cuánto significaba Clara para ella. «Lucía, ¿quieres decir algo antes de que tomemos una decisión?», preguntó el juez, mirándola directamente. Lucía se levantó lentamente, con Clara en brazos. Miró al juez sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. «Señoría, sé que soy joven, sé que muchas personas piensan que no puedo cuidar a mi hermana, pero nadie conoce a Clara como yo. Nadie sabe lo que necesita como yo. Ella me necesita y yo la necesito a ella. No soy perfecta, pero estoy aprendiendo y prometo que haré todo lo que esté en mi poder para darle una vida feliz. Por favor, no nos separen. Clara es mi familia. Es todo lo que tengo». El juez la miró por un largo momento antes de asentir. «Gracias, Lucía. Ahora tomaremos un breve receso para deliberar». El tiempo que esperaron fuera de la sala se sintió eterno. Lucía caminaba de un lado a otro, acunando a Clara mientras la doctora Morales intentaba tranquilizarla. Finalmente, las puertas se abrieron y todos regresaron a sus asientos. El juez levantó la mirada y habló. «Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, he llegado a una decisión. Reconozco las dificultades que enfrenta Lucía, pero también he visto su compromiso y el apoyo que ha recibido. Por lo tanto, otorgo a Lucía la custodia temporal de Clara, con la condición de que continúe asistiendo a los talleres, mantenga su educación y colabore con los trabajadores sociales en visitas regulares para evaluar el progreso. Este tribunal cree que, en este momento, Clara está donde pertenece». Lucía sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Miró a Clara y dejó escapar una lágrima, esta vez de alivio. Había ganado la primera batalla y no pensaba rendirse. Lucía salió del juzgado con Clara en brazos y la doctora Morales a su lado. El alivio que sentía era abrumador, pero también sabía que este era solo el principio. Aunque había logrado mantener la custodia de Clara, las condiciones impuestas por el juez significaban que debía continuar demostrando que podía ser la cuidadora que su hermana necesitaba. Cuando llegaron al barrio, el rumor de la decisión se había esparcido rápidamente. Algunas personas miraban desde sus ventanas, otras se acercaban tímidamente para felicitarla. «Bien hecho, niña», dijo doña Carmen, con una mezcla de orgullo y severidad en su tono. «Sabía que tenías lo necesario para luchar». Lucía asintió agradecida. Aunque las palabras de Carmen siempre eran directas, sentía el apoyo implícito de la vecina. Al día siguiente,
La comunidad comenzó a movilizarse de una manera que Lucía no esperaba. Desde la primera visita de los trabajadores sociales, muchos vecinos habían observado su situación con interés. Ahora, después de la audiencia, parecía que el barrio entero quería ayudar. La primera sorpresa llegó por la tarde, cuando una mujer mayor del vecindario, doña Rosa, tocó la puerta de Lucía. Llevaba una caja con ropa de bebé que ya no usaban sus nietos. «Es poca cosa, pero tal vez te sirva», dijo con una sonrisa amable. Lucía tomó la caja con gratitud, agradecida no solo por la ropa, sino también por el gesto de apoyo. Era la primera de muchas visitas similares. En los días siguientes, otras personas del barrio comenzaron a aparecer. Un joven que trabajaba en una tienda de abarrotes le ofreció un descuento en pañales. La señora del puesto de frutas en el mercado le daba una bolsa con alimentos cada vez que pasaba. Incluso algunos compañeros de la escuela que apenas conocía empezaron a ofrecerse para cuidar a Clara por un rato, mientras Lucía estudiaba. «No tienes que hacerlo todo sola, Lucía», le dijo Carla una tarde, mientras ambas se encontraban en el taller de crianza. «Déjalos ayudarte. Nadie cría a un niño sin apoyo». Lucía escuchó esas palabras y, aunque al principio dudaba de aceptar tanta ayuda, pronto se dio cuenta de que realmente la necesitaba. Cada pequeño gesto hacía una diferencia, y aunque era difícil para ella depender de otros, sabía que no podía permitirse rechazar la ayuda. En el taller, los instructores también notaron el progreso de Lucía. Cada vez participaba más, haciendo preguntas específicas y compartiendo lo que había aprendido en casa con Clara. Una de las instructoras, Maritza, la felicitó públicamente durante una sesión. «Lucía es un ejemplo de cómo el amor y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo», dijo. «Todos tenemos algo que aprender de su valentía». Las palabras de Maritza fueron un gran impulso para Lucía. Comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, podía manejar todo lo que estaba enfrentando. Un sábado por la mañana, la doctora Morales llegó con una gran noticia. Había conseguido que Lucía y Clara fueran aceptadas en un programa de apoyo a familias liderado por una organización benéfica local. El programa ofrecía asesoramiento, ayuda económica para necesidades básicas y oportunidades de capacitación para jóvenes en situaciones vulnerables. «Esto será un cambio importante para ti, Lucía», dijo la doctora mientras revisaba los documentos con ella. «No solo tendrás apoyo financiero, sino también una red de personas que estarán contigo en cada paso del camino». Lucía no sabía qué decir. Desde la muerte de su madre, había asumido que estaba sola en el mundo. Ahora no solo tenía a Clara, sino también a un grupo de personas dispuestas a ayudarla a salir adelante. Esa noche, Lucía escribió en su libreta, donde anotaba todo lo que aprendía y sus pensamientos más profundos. Al final de la página escribió: «Hoy me di cuenta de que no estoy sola. Pensé que luchar por Clara sería algo que tendría que hacer por mi cuenta, pero ahora sé que hay personas que creen en mí. No importa cuántos retos vengan, con este apoyo puedo enfrentarlos». Miró a Clara, que dormía profundamente en su pequeña cuna. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, por primera vez en mucho tiempo, Lucía sentía que el futuro no era tan aterrador. Cerró la libreta y apagó la lámpara. Mientras se recostaba para descansar, pensó en las palabras que había escuchado tantas veces en las últimas semanas. «No tienes que hacerlo sola», y finalmente empezó a creerlas. La rutina de Lucía se había convertido en un constante equilibrio entre cuidar de Clara, asistir a los talleres y cumplir con el programa escolar desde casa. Cada día era un desafío, pero también un pequeño triunfo. A pesar del cansancio, sentía que estaba avanzando, que cada esfuerzo valía la pena. Sin embargo, el día de la evaluación final con los trabajadores sociales llegó, y con él, una nueva ola de ansiedad. Esa mañana, la doctora Morales llegó temprano a casa de Lucía para ayudarla a prepararse. Revisaron juntos los documentos que habían reunido, certificados de los talleres, informes médicos de Clara, cartas de apoyo de vecinos y maestros y un progreso detallado del programa escolar de Lucía. «Todo está en orden», aseguró la doctora Morales, dándole una sonrisa alentadora. «Has trabajado mucho para llegar hasta aquí. Solo necesitas mostrarles lo que ya sabemos, que Clara está en buenas manos». Lucía asintió, ajustando la mantita de Clara mientras la bebé jugaba con un sonajero. Aunque quería mostrarse tranquila,
Su mente no dejaba de pensar en todas las posibles preguntas que podrían hacerle. Sabía que cada detalle contaba. Al llegar al juzgado, Lucía fue recibida por su abogado, quien le explicó el proceso. Esta vez, el juez evaluaría si podía otorgarle la custodia definitiva de Clara o si debía buscar otra alternativa para la bebé. La idea de perder a su hermana la hacía temblar, pero se recordó a sí misma lo mucho que había logrado hasta ese momento. Cuando entraron a la sala, Lucía notó que los trabajadores sociales estaban preparados con sus carpetas. Sin embargo, esta vez no se sintió intimidada. Sabía que había hecho todo lo posible por demostrar su capacidad como cuidadora. El juez abrió la sesión con un tono solemne. Repasó brevemente los puntos clave del caso y dio la palabra a los trabajadores sociales. Reconocemos los avances que Lucía ha hecho en los últimos meses. Comenzó la trabajadora social principal. Ha mostrado compromiso y dedicación, pero seguimos creyendo que, debido a su edad y situación económica, esta responsabilidad puede ser demasiado para ella. Nuestra recomendación es que Clara permanezca bajo supervisión del sistema hasta que se garantice que Lucía tiene los recursos necesarios a largo plazo. Lucía escuchó en silencio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabía que este era su momento para demostrar que estaban equivocados. Ahora, escuchemos a la defensa de Lucía, dijo el juez. El abogado se puso de pie y presentó los documentos que habían reunido. Habló del progreso académico de Lucía, de su participación en los talleres y de cómo la comunidad y organizaciones locales habían intervenido para apoyarla. Luego, invitó a la doctora Morales a testificar. Lucía ha mostrado un nivel de madurez y compromiso que rara vez veo en alguien de su edad, dijo la doctora con firmeza. No solo ha cuidado a Clara, sino que también ha buscado constantemente aprender y mejorar. Además, tiene una red de apoyo sólida que asegura que no está sola en esta responsabilidad. Clara está prosperando bajo su cuidado y no hay razón para separarlas. Finalmente, el juez se dirigió a Lucía. Lucía, este es tu momento para hablar. ¿Qué quieres decir antes de que tome mi decisión?, preguntó con una voz neutral. Lucía se levantó lentamente, con Clara en brazos. Respiró profundamente antes de comenzar. Señoría, sé que cuidar de Clara no es fácil, pero ella es mi hermana y yo soy su familia. Nadie más la conoce como yo. Nadie más sabe cómo calmarla cuando está inquieta o qué canciones le gustan antes de dormir. He trabajado duro para demostrar que puedo cuidarla y seguiré trabajando el tiempo que sea necesario. Solo le pido que me dé la oportunidad de seguir haciéndolo. Clara y yo nos necesitamos. No puedo imaginar una vida sin ella. El juez la observó con atención durante unos segundos antes de asentir. Gracias, Lucía, dijo. Tomaré un breve receso para deliberar. La espera fuera de la sala fue interminable. Lucía caminaba de un lado a otro, acunando a Clara mientras la doctora Morales intentaba calmarla. Finalmente, las puertas se abrieron y todos regresaron a sus lugares. El juez tomó su lugar y comenzó a hablar. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, he llegado a una decisión. Reconozco los desafíos que enfrenta Lucía, pero también he visto su compromiso y los avances significativos que ha logrado. Por lo tanto, otorgo a Lucía la custodia definitiva de Clara, con la condición de que continúe cumpliendo con las visitas regulares de servicios sociales y los programas de apoyo. Lucía sintió cómo el aire regresaba a sus pulmones. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras abrazaba a Clara con fuerza. Había ganado. Clara podía quedarse con ella. Gracias, señoría, dijo con voz entrecortada, sin poder contener su emoción. Mientras salían del juzgado, la doctora Morales le puso una mano en el hombro. Lo lograste, Lucía, estoy tan orgullosa de ti. Lucía miró a Clara, que dormía tranquila en sus brazos, y luego a la doctora. Por primera vez, sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. No sería fácil, pero con amor, apoyo y determinación, sabía que podían enfrentar cualquier cosa. La vida de Lucía cambió drásticamente después del veredicto. La custodia definitiva de Clara era una victoria monumental, pero también un recordatorio de que el camino por delante seguiría siendo difícil. Sin embargo, por primera vez, sentía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para enfrentarlo todo. Los primeros días después de la audiencia estuvieron llenos de visitas de vecinos y amigos que venían a felicitarla. Doña Carmen, fiel a su estilo,
Apareció con una olla grande de caldo de pollo. Esto te dará energía, niña. Ahora más que nunca necesitas mantenerte fuerte, dijo colocando la olla sobre la mesa de Lucía. Carla, su amiga del taller, también vino a visitarla con un regalo inesperado. Un carrito de bebé que su hijo Sebastián ya no usaba. No es nuevo, pero está en buenas condiciones, dijo Carla con una sonrisa. Te hará la vida más fácil cuando tengas que salir con Clara. Lucía abrazó a su amiga, agradecida no solo por el regalo, sino por el apoyo constante que había recibido de ella en los últimos meses. Una semana después de la audiencia, Lucía tuvo su primera reunión con el programa de apoyo a familias. El coordinador, un hombre amable llamado Marco, le explicó cómo funcionaría. Nuestro objetivo es ayudarte a alcanzar una estabilidad total, le dijo Marco. Eso incluye asesoramiento, talleres sobre finanzas y oportunidades para que desarrolles habilidades que puedan servirte en el futuro. Lucía escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Sabía que este programa sería clave para asegurar un futuro mejor para ella y Clara. En una de las sesiones, Marco le preguntó qué soñaba para el futuro. Lucía se quedó pensativa por un momento antes de responder. Quiero terminar la escuela, encontrar un buen trabajo y darle a Clara la vida que nuestra mamá siempre quiso para nosotras, dijo con firmeza. Marco sonrió, impresionado por la claridad y la determinación de Lucía. Con esa actitud, estoy seguro de que lograrás todo lo que te propongas. Mientras tanto, Clara seguía creciendo rápidamente. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas alegrías. Sus primeras risas llenaron el pequeño hogar de Lucía, recordándole por qué estaba luchando tan duro. A pesar de las dificultades, cada pequeño avance hacía que todo valiera la pena. En las tardes, Lucía se sentaba con Clara en su regazo mientras estudiaba. La tablet que le habían prestado del programa escolar se había convertido en su herramienta principal, y aunque a veces se sentía abrumada por las tareas, nunca dejaba de intentarlo. Un día cuando crezcas te contaré cómo lo logramos juntas, murmuraba mientras Clara jugaba con uno de sus lápices. Quiero que sepas cuánto significas para mí. El tiempo pasaba rápidamente, y pronto llegó el día de la graduación del taller de crianza. Lucía se sintió orgullosa al recibir su certificado, rodeada de otras madres y cuidadoras que también habían completado el programa. Maritza, la instructora, se acercó a Lucía después de la ceremonia. Te he visto crecer tanto en estos meses, Lucía. Sé que Clara tiene mucha suerte de tenerte, dijo con una sonrisa. Lucía agradeció las palabras, sintiendo que cada paso que había dado la llevaba más cerca de su objetivo. Unos meses después, mientras caminaba por el mercado con Clara en el carrito que Carla le había regalado, Lucía se encontró con el director de su escuela, don Esteban. Lucía, he escuchado de tu progreso, dijo con una sonrisa. Estamos todos muy orgullosos de ti. Sigue trabajando duro y recuerda que siempre tienes un lugar en la escuela. Lucía asintió, agradecida por el constante apoyo de quienes creían en ella. Esa noche, después de acostar a Clara, Lucía se sentó con su libreta, la misma que había usado para anotar todo lo que aprendía desde el comienzo de su viaje. Escribió: Hoy Clara dio sus primeros pasos, y yo también. No sé exactamente qué nos espera en el futuro, pero estoy lista para enfrentarlo, porque sé que no estamos solas. Con cada persona que nos ha apoyado, con cada pequeño logro, estamos construyendo algo hermoso. Mamá estaría orgullosa. Cerró la libreta y miró a Clara, que dormía profundamente. Sonrió, sabiendo que los desafíos no habían terminado, pero tampoco su determinación. Juntas podían con todo. Esa noche, mientras apagaba la luz, Lucía pensó en todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir, y por primera vez no sintió miedo, sino esperanza.